¿Te gustaría saber todo alrededor de la psicología de las relaciones, la psicología del amor? ¿Por qué nos enamoramos? ¿Por qué nos atrae un tipo de personas? ¿Qué rasgos nos gustan más de las mujeres? ¿Qué rasgos nos gustan más de los hombres? ¿Por qué nos ponemos celosos? ¿Si es normal que seamos infieles? ¿Si somos un tipo de especie monógama? Bueno, pues todo esto te lo voy a contar en el resumen del libro de Claudia Nicolasa, el libro de la psicología de las tentaciones. Así que espero que te guste. El resumen de hoy es un resumen bastante especial porque justamente conozco a la autora de manera personal. Conozco a Claudia en concreto porque hice la confirmación con ella, que es de misma ciudad, de Pamplona. Así que me ha hecho muchísima ilusión leer su libro, que le sigo desde que comenzó en tema de redes sociales. Y me va a hacer mucha ilusión hacer el resumen y recomendarte el libro porque la verdad que es súper interesante. He tardado 1 hora 40 en leerme el libro, a diferencia de otros que tardo menos, básicamente porque, bueno, comenta un montón de cosas muy curiosas, un montón de datos que me han parecido muy curiosos y te los quería traer todos también porque justo, pues eso, es un libro de una chica que conozco, entonces quería leerlo bien en profundidad. Y porque también está muy interesante. Así que el resumen de hoy viene cargadito de datos interesantes. Yo creo que el tema de las relaciones, el tema del enamoramiento, pues al final nos incumbe a todo el mundo. Todo el mundo, pues son cosas de nuestro día a día. Tema de supervivencia, ¿no? El reproducirnos, el emparejarnos con gente. Entonces yo creo que te puede gustar mucho el resumen de este libro. Si te gusta este tipo de resúmenes, recuerda que en el canal de YouTube tengo muchos más, así que suscríbete. Y también he empezado a ponerlos en formato podcast, o sea que en tu plataforma de podcast los podrás encontrar. Y nada más. Antes de comenzar el resumen, te recuerdo que si te gustaría ser capaz de tener el superpoder que tengo yo también y otros muchos lectores feroces de, pues eso, de leerte un libro en menos de 1 hora y poder retener un montón de información, y ya verás la de información que voy a ser capaz de traerte de este libro habiéndomelo leído en 1 hora 40, pues bueno, te recomiendo que te le eches un vistazo a la página del evento Lector Feroz, en el que en 3 días, de una formación muy intensiva, no es para todo el mundo, te enseño esta habilidad. Así que échale un vistazo, que te estaré dejando por aquí en la descripción, y te pones en contacto conmigo si tienes más curiosidad. Aquí siempre plasmo los resúmenes y lo más importante de cada libro. En este caso he sacado una hoja y prácticamente 2 hojas, así que si te parece, comenzamos. Perfecto, fiera, pues vamos a por el resumen del libro de hoy, el resumen de la psicología de las tentaciones de Claudia Nicolasa. Toca diferentes puntos. Por un lado toca el tema de la atracción, toca diferentes personalidades que nos podemos encontrar en la pareja, de qué personas nos enamoramos, el tema de los celos, el tema de las infidelidades, el tema de la monogamia o no. Es muy interesante. Vamos a empezar por el tema de la atracción, que hace que nos atraigan las personas. Creo que en esta primera parte del libro nos cuenta la clave de la explicación del resto de cosas. Y bueno, comienza diciendo que tenemos al final como ya un instinto, una automatización, o sea, lo hacemos de manera muy rápida, detectamos si una persona nos atrae o no. Dice que incluso en 5 segundos se activa la corteza orbifrontal y detectamos si una persona nos gusta o no. Y la clave de la cuestión, de la explicación de muchas cuestiones de por qué, pues eso, de por qué nos atrae una persona u otra, tiene que ver con el término de inversión parental, que la verdad que me ha parecido súper curioso. Di que yo ya lo había escuchado en uno de los podcasts de Claudia, hablando un poco de esos temas, pero me parece súper interesante. Y básicamente el término de inversión parental nos viene a decir que el hecho de criar es igual a costoso, ¿no? Criar a un niño, a una niña, es costoso. Entonces, a mayor inversión parental, es decir, a mayor recursos que tienes que emplear para criar, pues más selectivo tienes que ser y más minucioso tienes que ser para elegir la pareja. Y en algunas especies de animales pues tienen poca inversión parental. Yo que sé, los conejos, que de la expresión, ¿no?, de follar como conejos, pues que enseguida tienes un montón de hijos y a diferencia de... Igual no estoy poniendo el mejor ejemplo, pero bueno, es un ejemplo que se me acaba de venir a la cabeza, ¿vale? Y los seres humanos, nosotros, pues tenemos una gran inversión parental, porque para empezar, la madre tiene que estar 9 meses para criar a la hija en el embarazo, y luego durante muchos años tenemos que estar detrás del hijo, ¿no? Por decirlo, hay que estar criando los hijos. Entonces, los seres humanos tenemos una gran inversión parental en comparación con otros animales. Dentro de los seres humanos,
hay una frase, una expresión, que también está que estoy bastante de acuerdo y básicamente también explica las diferencias entre qué nos atrae a los hombres y qué nos atrae a las mujeres, y es que los espermatozoides son baratos y los óvulos son caros, ¿vale? Y esas son diferencias que tenemos entre sexos, que va a explicar muchas cosas. Básicamente hay como una serie de estereotipos en que la mujer valora más por esto de la inversión parental, va a valorar más en el hombre que sea una persona que sea capaz de traerle recursos, que sea capaz de protegerle, básicamente porque la mujer es como que, joder, va a tener que tener una gran selección de a qué hombre va a elegir para que luego la acompañe durante esta cría, que se sienta protegida. Entonces, es decir, va a valorar ese tipo de relación, ¿no? Y en cambio el hombre, como pues eso, tiene los espermatozoides baratos, básicamente lo que va a buscar un poco más en las mujeres es su capacidad reproductora, es decir, que sea fértil, el poder tener cuantos más bebés mejor, ¿no? Sería la idea. Entonces va a valorar el tema de la juventud, el tema de la fertilidad, etc. Dicho así de manera muy, muy resumida, ¿no? Y que obviamente son generalidades, pero bueno, generalidades que nos van a explicar muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, generalmente en la mujer nos solemos fijar de, oye, mira, que tenga buena salud, que tenga una buena calidad genética y que tenga un gran potencial reproductivo. Por el tema de, pues, y se valora un poco la edad que tiene la mujer, pues cuanto más joven en principio mejor, porque más tiempo de poder tener más hijos vamos a tener. O la apariencia de esta edad, que luego nos da algunos detalles del tema del maquillaje, pues cómo debería ser un buen maquillaje, etcétera, ¿no? Y los hombres, en cambio, pues se valoran los recursos. También se valoran otro tipo de cosas: inteligencia, fuerza, tamaño, dominancia social, estatus social, empatía, experiencia, círculo familiar de apoyo. Pues ya ves, un tipo de cualidades que tienen que ver con, joder, soy mujer, voy a tener que invertir mucho de mis recursos, de mi tiempo en criar a un hijo, que era un hombre que me pueda proteger, que me pueda dar recursos, que me pueda apoyar, que esté a mi lado, etc. Entonces, bueno, esto dejando claro unas ciertas bases, ¿no? Que luego lo que te digo va a explicar pues muchas diferencias. También nos dice qué cosas nos atrae de las caras. De las caras de las mujeres, a los hombres nos atrae que sean jóvenes, que tengan una buena piel. La buena piel pues está al final vinculada con el tema de una buena salud, pues que sea joven. Entonces, el tema de maquillarte, que te comentaba antes, qué cosas hay que tener en cuenta, pues aquí nos comenta el tema de utilizar una base, utilizar un corrector y utilizar un colorete. La base y el corrector es pues para mejorar la apariencia de la piel, y el colorete básicamente es porque es como un indicio de que hay buena circulación, ¿vale? También que haya contraste facial, el tema de una buena melena, y en principio también se tiende a tener más atracción por mujeres con melena rubia, porque en principio es un signo de que tienen más estrógenos, ¿vale? Y también en las mujeres, a diferencia de los hombres, lo que se suele buscar es una mandíbula más estrecha. En los hombres, ¿qué es lo que se suele valorar? ¿Qué puntos se valoran? ¿Qué puntos valoran las mujeres? Pues la calvicie en un principio resta puntos, pero a su vez la calvicie puede indicar que pues, es un hombre con más experiencia, que puede tener más recursos, etc. Más madurez. En los hombres, a diferencia de las mujeres, se suele valorar, ganan puntos los hombres con pelo moreno, con barba, con mandíbula ancha. Bueno, en todos, tanto hombres como mujeres, el tema de los dientes cuidados, básicamente pues porque es como un indicio de una buena salud. Para que tengas un poco a nivel de curiosidad, me parece bastante curioso, ¿no? El que, joder, cuál es el prototipo que por norma general suele atraer más a un sexo u otro, y esto está marcado pues biológicamente por estas explicaciones. En cuanto al tema de los cuerpos, ¿qué mujer es la más valorada? Bueno, la que más se suele querer. Pues bueno, el tema creo que se hizo un estudio en Reino Unido, creo que nos comentaba, que las mujeres se apuesta por una altura de 158 centímetros, 1,58, y los hombres 1,83, ¿vale? Y el índice cintura-cadera, que básicamente es un parámetro que relaciona el diámetro de la cintura y de la cadera, en las mujeres es de 0,7, es decir, se estaría premiando que la mujer tenga la cintura más estrecha y la cadera más ancha. La cadera más ancha pues también es como un indicativo de capacidad reproductora, ¿no? Y en los hombres sería 0,9, porque en los hombres lo que más se valora quizás es una forma en forma de V,
con una espalda que básicamente solo da una espalda ancha. ¿Por qué? Porque eso es como un indicio de más testosterona. Que la testosterona, por una parte, o sea, la forma de V estaría mejorando las relaciones en el corto plazo por el tema de la testosterona, pero a su vez puede que disminuya un poco la percepción de tener una relación de largo plazo. ¿Por qué? Porque a mayor testosterona se inhibe la oxitocina, que la oxitocina es una hormona que está relacionada con la vinculación, con la fidelidad y con el compromiso, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, que tengas en cuenta que al final pues hay varias cosas en juego. En los hombres pues también se valora la altura, que sea alto, que sea grande, por el tema de la dominancia y lo que hemos comentado antes, la capacidad de tener recursos, de protección, etc. Esto en cuanto al tema un poco físico, ¿no? Que yo creo que a todo el mundo nos parece curioso pues qué rasgos físicos se suelen buscar más en un género u otro. O qué cosas pues podrías potenciar, pues eso, como nos decía, el tema del maquillaje, etc. ¿Qué diferentes personalidades nos habla? Esto sé que habla bastante ella en sus vídeos, porque sé que bueno, el libro tiene un guiño a sus vídeos de YouTube, la psicología de las tentaciones, porque hace reacciones a la serie esta del programa de la Isla de las Tentaciones. Pues bueno, y ahí hablas, sé que bastante de tema de personalidades. Nos dice que hay diferentes personalidades. La personalidad narcisista, que es una persona que se siente superior a los demás. El maquiavelismo, capacidad de manipular y aprovecharse de los demás. Y la psicopatía, ausencia de empatía y de conciencia moral. Bueno, te empieza a explicar más en profundidad de las personalidades. Creo que incluso tiene un ebook en concreto en el que lo desarrolla mucho mejor. Y al final del libro tiene como un test para saber en qué personalidad te acercas un poco más. Luego también hay un capítulo en el que nos habla y nos hace ver de quién nos enamoramos, y aquí justamente habría como 4 perfiles de personas, en la que, bueno, los describe bastante bien cada perfil, entonces te puedes identificar tanto tú como sirve muy bien, porque si tú eres un perfil de persona te dice con cuáles puedes tener más sintonía y con cuáles no. Entonces te puede ya ser un gran indicativo para que cuando estás comenzando una relación digas, oye, mira, pues es que esta persona es de ese tipo de perfil, pues ya voy viendo que va a ser más costoso que tengamos una relación en largo plazo. Entonces, bueno, pues te puede dar cierta información, yo creo. ¿Qué 4 perfiles tenemos? Tenemos 1, los exploradores, que suelen tender a ser personas optimistas, hedónicas, que les gusta probar nuevas experiencias, más abiertos de mente, autenticidad, autonomía. También, como les gusta probar nuevas experiencias, pues tienden a ser el perfil más infiel, tienden a preferir menos las relaciones largas, ¿vale? Eso en cuanto a los exploradores. El segundo perfil, los constructores. Pues básicamente estos son como más contrarios a los exploradores, porque son como más correctos, son más responsables, son más pacíficos, calmados, les gusta más el tema de la rutina, unos buenos horarios, lidian más con tener una pareja aburrida, les va más la monotonía. Bueno, pues eso, una persona como mucho más de familia, de tranquilidad, etcétera, diferente a los exploradores. El tercer perfil serían los directores, que sería una persona resolutiva, que actúa rápido, que son exigentes, son críticos y que también tienden a ocultar emociones, son más competitivos, etcétera. Y por último, el cuarto perfil sería el negociador, que serían personas instintivas, que tienden a la reflexión, que siempre buscan la relación, el win-win, el que todo el mundo salga ganando, la concordia, y son también muy autoanalíticos. Nos dice que un explorador pues lidia muy bien con los exploradores, un constructor va muy bien con un constructor, es decir, una persona que, imagínate, que se haga más de estar tranquilo y demás, y de formar familia, pues va a ir mejor con alguien que también premia y prioriza ese tipo de cualidades en la pareja, y que dice que tanto los directores como los negociadores pues se podrían juntar entre ellos, ¿vale? Pues eso, habría un problema si se junta un explorador quizá con un constructor, que no tiene por qué ocurrir, pero me refiero que, como ya hemos visto, pues chocan un poco más en el estilo de vida que les gusta llevar. Eso en cuanto a la primera parte del libro. Luego, bueno, la verdad que el libro te lo recomiendo mucho porque está lleno de datos interesantes, de cosas muy curiosas. Me es imposible contarte todo, pero bueno, habla de diferentes teorías. Una que me ha parecido interesante es la exposición repetida,
que básicamente es que cuanto más conoces a una persona, cuanto más la ves, más guapa te parece. Y dice que el amor a primera vista, en parejas ya hechas, se les preguntó, y bueno, se les preguntó, no sé cómo se vio, pero en un 11% de ellas había sido por amor a primera vista. Y en el resto, es decir, un 89% de las personas, se vio que ese atractivo físico fue por exposición repetida. Es decir, que tienes más probabilidades de que te acabe gustando una persona si es una persona cercana a la que la ves mucho. Que igual de primeras no te atrae físicamente, pero si la empiezas a ver mucho, pues te empieza de repente, ostras, mira, pues te puede ocurrir igual con algún amigo, ¿no? Que al principio igual no te había dado ningún tipo de interés y a medida que lo vas conociendo le empiezas a ver con unos mejores ojos, ¿no? Pues bueno, es bastante curioso. La típica también de típicos ligoteos iniciales, ¿no? Y es bueno ponerlo difícil al principio. Pues bueno, nos dice que en el corto plazo pues puede funcionar quizá, pero que en el largo plazo pues al final lo único que da es problemas. Y que también me gusta la mentalidad que tiene Claudia, lo que dice Claudia es que al final puede ser como actuar como un filtro. Es decir, si una persona estás conociendo y no para de ponerte lo difícil, es la típica que te ignora los mensajes, como una manera de pues eso, de sentirte que no te tiene, que sí que tiene esas historias tontas, pues oye, pues igual tú no te convences a un tipo de persona así para el largo plazo, ¿no? Al final, pues eso, va a ser como una forma de demostrar si es una persona, pues se va... O sea, a largo plazo vas a priorizar que sea sincera y que se abra a decirte la verdad y demás, ¿no? El tema de los polos opuestos, típica de que los polos opuestos atraen, pues bueno, dice que se atraen, sí que es verdad que lo de que se atraen, pero que probablemente no se casen por estas incompatibilidades que pueden tener. Y lo del tema de las incompatibilidades va porque luego nos dicen las fases de enamoramiento y nos habla del embudo del amor, que me ha parecido bastante curioso. Que al final, pues es como un embudo, ¿no? En la parte alta del embudo es donde más personas entran, la parte alta del embudo serían el atractivo físico, es decir, si una persona te atrae físicamente, pues hay muchas personas que te pueden atraer físicamente, pero pasar a la siguiente fase del embudo es que congeniéis en el contexto, que tengáis un contexto, al final es un sitio y un momento pues idóneos, ¿no? Adecuados. Imagínate que te atrae físicamente una persona, pero esa persona tiene 10 años menos que tú, y esa persona, por ejemplo, está en la universidad, empezando los estudios, y tú ya estás en una edad que estás pensando ya en formar familia o tener una persona estable para irte a vivir con ella. Imagínate, pues igual el contexto ya no es el mismo, son diferentes, por lo que ya no pasaría a la siguiente fase del embudo. Que la siguiente fase del embudo es el tema de la personalidad, que es lo que hemos visto antes, ¿no? De las 4 diferentes personalidades. Luego el tema de la similitud. Y por último, la última parte del embudo, la más quizá complicada, es el funcionamiento en pareja, que sería un poco el día a día. ¿Vale? Las fases de enamoramiento nos habla que los 18 primeros meses suelen ser unos meses en los que pues, se segrega mucha dopamina, es muy bonito todo. Y que luego, pues, lo que hace que la relación siga es el tema de la oxitocina, ¿no? El contacto físico también, que nos viene muy bien. Que la oxitocina está relacionada con el vínculo. Nos comenta que este es un poco el problema de la generación en la que vivimos, de la generación de las redes sociales, que estamos como muy mal acostumbrados a constantes gratificaciones instantáneas, todo rápido, constantemente con picos de dopamina, pues por eso, pues contenido rápido, sí, de las redes sociales, y que hace que cada vez sea más complicado tener relaciones más largas, ¿vale? Es como que queremos todo mucho más instantáneo. En cuanto al tema de las infidelidades, se ha visto que las infidelidades entre hombres y mujeres más o menos es similar, que se puede pensar y tener el estereotipo de que los hombres son más infieles, pues no. Quizá en el pasado sí, pero por los cambios culturales se ha emparejado, por así decirlo, ¿vale? Y que más o menos se dice que entre un 50 y un 70% de las personas son o han sido infieles. O sea que imagínate el porcentaje tan alto de infidelidad. Y aquí vamos y unimos a la siguiente parte que, a ver, pues que puede tener relación, ¿no? Y nos hacemos la pregunta, oye, ¿los seres humanos somos una especie monógama? Y nos dice que somos mamíferos y que tan solo un 3% de los mamíferos son monógamos, ¿vale? ¿Y por qué es esto? Bueno, las mujeres básicamente lo que buscarían es premiarían la calidad en los hombres y los hombres
la calidad de los hombres, y los hombres premiarían en una mujer, pues eso, que sea más fácil de fecundar y la cantidad, ¿no? Pues eso, cuantas más mujeres fecunde, mejor, como diferencias. Nos habla de dos diferentes tipos de monógamos, porque el término monógamo nos dice que literal sería que solamente te reproduces con una única persona en tu vida, que no somos de ese tipo de monogamia, porque la mayoría de personas tienen muchas relaciones y se reproduce tiene relaciones con varias personas, con varias parejas, pero hablamos de la monogamia social. En la monogamia social sí que seríamos monógamos, es decir, está en nuestra sociedad bien visto el estar con una única persona, pero en cuanto a nuestra naturaleza y en cuanto a la parte sexual, pues no, realmente estaría en contra de nuestra naturaleza. Entonces, lo que dice que tenemos en nuestra sociedad es una monogamia sucesiva, es decir, que igual estás con una pareja ahora, 3 años, luego estás con otra pareja 5 años y luego estás con otra pareja 15 años. Entonces, no sería monogamia al uso, ¿no? Sería monogamia sucesiva. Nos ha parecido bastante interesante. También diferencias de infidelidades entre hombres y mujeres. Nos dice que las mujeres tienden a ser más infieles a nivel emocional. El 89% de las infidelidades suelen ir un poco por aquí, es decir, lo que buscan es, tienen miedo de, ostras, y si mi pareja me deja, ¿cómo voy a proteger a mi hijo? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a proteger? ¿No? Sería un poco la idea. Entonces, va más a una infidelidad emocional, a crear un vínculo más fuerte con otro chico. En cambio, los hombres, la mayoría de infidelidades suelen ser sexuales o físicas, básicamente. Y sería un 56% de las infidelidades, para que te hagas una idea. Pues al final, pues de las diferencias que tienen que ver con lo que habíamos visto antes de la inversión parental. Y también tiene que ver y está relacionado con el tema de los celos, que también nos habla un poco de ese tema, que es bastante interesante. Te lo cuento así como muy una pincelada para terminar ya. Que es que a las mujeres le duelen más las infidelidades emocionales por el miedo a que me abandone. Es decir, a una mujer le va a doler más y va a temer más que un hombre cree un vínculo con una mujer, por la explicación que hemos dicho, y a un hombre al revés. Un contacto físico, porque el miedo que tendría el hombre es, oye, a ver si este hombre va a dejar embarazada a mi mujer, ¿no? Que al final es lo que te digo, es evolutivo, es un poco que dentro de nosotros está ese cavernícola, ese cerebro primitivo que tenemos, que se ha creado a lo largo de millones de años de evolución. Y hasta aquí estaría el resumen de hoy, la verdad, del libro de hoy. La verdad que me ha parecido muy interesante, ya te digo, de esas cosas las conocía ligeramente por podcast, por vídeos de Claudia que he visto bastantes. Te recomiendo mucho tanto el libro como, que le eches un vistazo si quieres a su canal de YouTube, Claudia Nicolasa, que seguro que si te ha gustado el resumen de este libro, pues te gustará bastante de lo que hable. Así que nada más, nos vemos en próximos resúmenes de vídeos. Recuerda que en la descripción te dejo toda la información sobre el evento de Lector Feroz, te dejaré también por aquí mi Instagram para que me puedas seguir. Y te mando un rugido muy fuerte. Hasta luego, fiera.